¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación exactos pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo equipado con OBDI ha almacenado un código P02C1, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una posible fuga de inyector de combustible para un cilindro particular del motor. En este caso es el cilindro almohadilla 10. Los inyectores de combustible automotriz requieren un grado preciso de presión de combustible para suministrar una medida exacta de combustible en un patrón rociado con precisión a la cámara de combustión de cada cilindro. Las demandas de este patrón preciso requieren que cada inyector de combustible esté libre de fugas y restricciones. El PCM monitorea factores como el grado de ajuste de combustible requerido y los datos del sensor de oxígeno de escape combinados con la posición del cigüeñal y la posición del árbol de levas para detectar una condición pobre y determinar qué cilindro del motor está experimentando un mal funcionamiento. Las señales de datos de los sensores de oxígeno alertan al PCM para que reduzca el contenido de oxígeno del escape y también qué banco del motor se ve afectado. Una vez que se determina que hay una condición de escape pobre en un banco específico del motor, la posición del árbol de levas y el cigüeñal ayuda a determinar qué inyector está teniendo un problema. Una vez que el PCM ha establecido que hay una condición pobre y localiza el inyector de combustible afectado en el cilindro almohadilla 10, se almacenará un código P02C1 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Algunas aplicaciones de vehículos pueden requerir múltiples ciclos de falla para que se ilumine una sección transversal de un inyector de combustible típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un P02C1 debe clasificarse como severo porque una condición de combustible pobre puede causar culata o daños al motor. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P02C1 pueden incluir disminución del rendimiento del motor, reducción de la eficiencia del combustible, códigos de escape magros. Los códigos de fallo de encendido también se pueden almacenar. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de inyector de combustible P02C1 pueden incluir inyector de combustible defectuoso o con fugas, circuito S de inyector de combustible abierto o en corto, sensor es de oxígeno defectuoso, SPCM o error de programación, falla del sensor de flujo de aire masivo, MAF, o presión de aire del múltiple, MAP. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P02C1? Los códigos relacionados con MAF y MAP deben diagnosticarse y repararse antes de intentar diagnosticar un código P02C1. Me gusta comenzar mi diagnóstico con una inspección general del área del riel de inyección de combustible. Me concentraría en el inyector de combustible en cuestión, cilindro almohadilla 10, inspeccione el exterior en busca de signos de corrosión o fugas. Si hay una fuerte corrosión en el exterior del inyector de combustible en cuestión, o si tiene fugas, sospeche que ha fallado. Si no se descubren problemas mecánicos obvios en el compartimento del motor, se requieren varias herramientas para un diagnóstico preciso: un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital, DVOM, un estetoscopio automotriz, una fuente confiable de información del vehículo. A continuación, conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Será útil a medida que se desarrolle mi diagnóstico. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si el P02C1 se reinicia. Si el código P02C1 regresa inmediatamente, use el escáner para realizar una prueba de equilibrio del inyector para verificar que la falla de encendido sea un problema del inyector. Una vez que lo haya hecho, continúe con el paso 1. Paso 1. Con el motor en marcha, use el estetoscopio para monitorear audiblemente el inyector de combustible en cuestión. Debe escucharse un clic audible y repetirse en el patrón. Si el sonido no está presente, continúe con el paso 2. Si está tenso o intermitente, sospeche que el inyector para el
el cilindro almohadilla 10 hectáreas fallado o está obstruido. Compare los sonidos de ese inyector de cilindro con otros para comparar. Si es necesario, paso 2 use el DVOM para probar el voltaje y el pulso a tierra, cuando el motor esté funcionando. La mayoría de los fabricantes utilizan un sistema de voltaje de batería constante en un terminal del inyector de combustible y un pulso a tierra, desde el PCM, aplicado al otro terminal en el momento apropiado. Si no se descubre voltaje en el conector del inyector de combustible en cuestión, use el DVOM para probar los fusibles y relés del sistema, reemplace los fusibles o relés según sea necesario. Me gusta probar los fusibles del sistema con el circuito bajo carga, un fusible defectuoso que parece bueno cuando el circuito no está cargado, llave encendida, motor apagado, puede fallar con el circuito cargado, llave encendida, motor en marcha. Si todos los fusibles y relés del sistema son buenos y no hay voltaje presente, use la fuente de información de su vehículo para rastrear el circuito hasta el interruptor de encendido o el módulo de inyección de combustible. Si corresponde, nota, tenga cuidado al probar, reemplazar los componentes del sistema de combustible de alta presión.